Tengamos juntos una oración. Estamos en esta cuarta clase de nuestra materia Vida Cristiana y avanzamos, ¿les parece? Pero presentemos delante de Dios este tiempo. Querido Dios, gracias que estamos con cada uno de nuestros hermanos en este tiempo, en esta clase, preparándonos para tener las herramientas necesarias para edificar tu iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos que se ha inscrito a este instituto. Bendícelo, Señor, atiende cada una de sus necesidades. Sé su provisión, sé su sustento, enriquece su espíritu, tengan pasión por ti, una fuerte inquietud de buscarte. Gracias, Señor, porque los estás llamando a tu servicio. Guárdalos de todo mal, defiéndelos, Señor. El enemigo caiga bajo sus pies, Señor. Bendita obra de la cruz que trae la victoria a cada uno de nosotros. Acompáñanos, Señor, en este tiempo, en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este ratito, Gracias porque, juntos podemos estar estudiando un poquito la Biblia, la palabra del Señor y tomando herramientas para llevar adelante esta tarea, Nos estamos preparando para cómo ser esos miembros activos en la iglesia. Porque el maestro tiene que ver con esto, cómo esto que he recibido del Señor lo pongo en práctica, lo comparto con otros, acompaño a otros en el crecimiento del Señor. Mientras crecemos nosotros, la revelación del Señor, ayudamos a otros, acompañamos a otros a descubrir del Señor. Esto es lo que estamos haciendo, preparándonos para guiar a otros en el camino de la fe. Y hemos estado hablando en las clases pasadas respecto de que Dios tiene un plan, ha trazado un plan. Y en la clase anterior estuvimos tratando de descubrir quién es Dios. Bueno, no hay palabras humanas que puedan definir quién es Dios. Pero sí hemos estado hablando de las cualidades, de los atributos que Él tiene. ¿Usted lo recuerda? ¿Prestó atención? Si no puede repasar la clase pasada, repasarla un poquito acerca de este tema de los atributos de Dios. Pero sepa que en estos perfectos atributos, estas perfectas cualidades que Dios tiene, en todo ello se distingue su amor. Y bueno, el amor de Dios es muy particular, muy peculiar. De tal manera que así como no pudimos definir quién es Dios, tampoco tenemos palabras para definir su amor. Estamos tan limitados con la forma de amor que hay en esta tierra, que en eso ilimitado que es Dios, así es su amor. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hablar del amor de Dios? Bueno, podemos decir algunas cosas respecto del amor de Dios. Podemos ver las cualidades del amor de Dios. ¿Le parece que hagamos un listado rápido? ¿Le parece? Recuerde, estamos queriendo descubrir, abrir una ventanita para poder descubrir a ese inmenso Dios al cual nos hemos acercado. Vamos descubriéndolo de a poco. Me gusta el apóstol Pablo que dice, pero bueno, veremos a cara descubierta. Ahora vemos como en un espejo, pero entonces habrá conocimiento de Él. Estamos de a poquito quitando el velo y pudiendo ver, observar a este extraordinario ser que nos ama desde el principio. Nos ama. Podemos decir cómo es el amor de Dios. El amor de Dios es infinito. No tiene fin. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es eterno. Es justo. Es fiel. Es santo. Es incondicional. El amor de Dios es personal. ¿Me escuchó? ¿Quiere que se lo repita de nuevo? Algunas de las características de los atributos del Señor
tiene que ver con esto, que es infinito, que es perfecto, que es eterno, que es justo, es fiel, es santo, incondicional, es personal. ¿Usted tiene esta clase de amor? Yo no la tengo. Pero cuando intentamos observar a Dios, tener un activo de acercarnos a su realidad, podemos encontrar las dimensiones de su amor. Cuando soy maestro, estoy en un grupo de crecimiento y estoy hablándole a alguna persona, estoy evangelizando y estoy diciendo Dios te ama, estamos hablando de un amor que el ser humano no conoce, de un amor que tiene una profundidad tan grande que podemos decir Dios es amor. Yo no soy amor, usted no es amor, pero podemos encontrar que Dios es amor. Todo Él es amor. Qué triste cuando pensamos, permítame tomar un mate, cuando pensamos que Dios es el responsable de todo lo que nosotros vivimos, cuando Dios es el amor personificado. Hay un amor infinito, es un amor perfecto, es un amor eterno, justo, fiel, es incondicional. Y tiene que ver con uno, a mí me ama, es personal. ¿Cuántas veces atribuimos a Dios la responsabilidad de nuestros males? Sepa que Dios es amor, es amor. Y en este plan que Él tiene, el amor está ahí fuerte. Me gusta, hay un hermano en la congregación que cuando se expresa con Dios, se expresa de Dios, tiene esta expresión, papito Dios. Y me resulta una expresión afectuosa para vincularse con Dios. Cuando uno a un padre le dice papito, está teniendo una expresión de amor, de un afecto profundo, entrañable. Que usted pueda descubrir el amor de Dios. Descúbralo. Hay una canción que aprendí en mi infancia que dice, el amor de Dios es maravilloso. ¿Usted la conoce? El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Qué grande es el amor de Dios. Bueno, la podemos cantar todo este tiempo, pero la hora corre, así que no la vamos a cantar entera, pero usted quédese tarareándola en su casa si la sabe, tan grande, tan ancho, tan profundo, qué inmenso el amor de Dios. Estamos tratando de descubrirlo, ¿eh? Vamos a ver sus características, las manifestaciones del amor de Dios. Vamos a ver, algo podemos ver, ¿sí? Y si el director nos acompaña, podemos ver una plaquita que nos dice, nos habla de estas características, estas manifestaciones del amor de Dios. Lo podemos ver en todo lo creado, en todo lo creado. Y ahí tenemos el perrito, yo tengo a mi perrita Cali, y sí, en la perrita Cali puedo ver el amor de Dios. ¡Ay, qué hermosas las puestas del sol! Son tan lindas, tan de disfrute, ¿o no? Ahí podemos ver la creación de Dios. El texto de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, podemos verlo. Mire lo que dice allí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Dios nos ha creado, Él te formó, Él te amó. Mirad cuál amor habla. Mirad las dimensiones, mirad la calidad, mirad lo que significa el amor de Dios. Cuando hablamos del amor de Dios que está reflejado en la creación, hey, vos y yo somos creación también. En nosotros mismos está reflejado su amor, el amor de Dios.
Como decía recién, el amor de Dios es maravilloso. También le invito a que usted pueda leer Génesis capítulo 1, versículo 26, que también nos habla de lo creado. Sepa que Dios nos creó perfectos. Perfectos. Usted y yo somos perfectos. Usted me va a decir, no, pero mira la nariz que tengo, la oreja que tengo, mira cómo... No, mire, no tenga una medida suya que tiene que ver con la medida humana. Sabe que nuestras medidas son un desastre. Las comparaciones que establecemos unos con otros, los preceptos de cómo deben ser las personas. Mire, a usted y a mí Dios nos creó perfectos, porque nos hizo semejantes a Él. Nos hizo como Él es. Su amor se refleja en lo creado, en usted, en mí, en el paisaje, en lo que usted ve. Las cosas mínimas de la creación, las cosas extraordinarias como el universo, como las leyes de la física, como la química. Todo lo creó el Señor y refleja su amor, el amor para con nosotros. Amén. Otra cosa que podemos ver es que el amor de Dios es eterno. Eterno. ¿Cuánto se le acaba a usted el amor? Pero una de las cualidades de cómo podemos apreciar el amor de Dios tiene que ver con que no deja de ser. Es eterno. Sin principio, sin fin. Desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Él nos ama. No es nos amó, nos ama. Tiene una vigencia su amor. Es eterno. Jeremías capítulo 31. Versículo 3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aleluya, Señor, bendito eres, cuánto amor tiene por nosotros. Qué dimensión eterna, qué dimensión el amor de Dios, que como dice este pasaje, hay misericordia para nosotros. Recuerde, hay un plan de Dios para nuestra vida. Y en este plan queda expuesto, manifestado su eterno amor. Sepa que el amor de Dios es para todos. Hay un texto muy repetido, muy conocido, de Juan capítulo 3, versículo 16. Que nos habla de que el amor de Dios, otra característica de este amor, es para todos, para todos. Leemos juntos el texto, Juan capítulo 3, versículo 16, lo busco en mi Biblia, usted si tiene su Biblia ahí para compartir conmigo, Juan capítulo 3, versículo 16 nos habla de que el amor de Dios es para todos, porque de tal manera amó Dios. ¿Quién? Dios. Al mundo, nosotros ahí estamos metidos, ¿eh? Ahí está usted y yo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sepa que este es un lindo pasaje para aprenderse de memoria. Repáselo, repítelo. Péguelo en la heladera con los imanes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este debe ser nuestro texto de cabecera, nuestro texto que nos surja a la hora de predicar el Evangelio. Nos estamos capacitando como maestros y tenemos que tener conocimiento de este pasaje. Es un pasaje fabuloso de la Escritura, que nos habla de la dimensión de su amor, esta cualidad de su amor. Se entregó por todos, se la jugó por todos, por el mundo, sin acepción de personas, por usted y por mí. Aleluya, bendito sea. Le dejo otro texto, aparte del de Juan 3:16, Romanos capítulo 5, versículo 8, parte B. Otra de las características del amor de Dios es que es sin diferencias. No hace diferencia. Lo ama usted, me ama a mí de la misma manera. ¿Usted piensa que es exclusivo? No.
no hace diferencia. Mateo capítulo 5, versículo 45 nos habla acerca de esto. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Usted pensó que la misericordia de Dios tenía que ver para usted solo porque viene a la iglesia, porque va al grupo de crecimiento. Me llama la atención cuando hay personas que dicen, pero yo hago todo lo que hay que hacer. Sí, y está bien, y sígalo haciendo. Problema del que no lo hace. Pero el amor de Dios es para todos. No discrimina. Hace salir el sol para todos. Hace llover para todos. Hace que las cosas permanezcan, que sigan funcionando por amor a todos. No hace diferencia. No distinga a este, sí. Este porque viene a todas las reuniones, sí. Le voy a hacer un favor. Y este que viene de vez en cuando, no. No. Sáquese esa idea de la cabeza. No. No, Dios no hace diferencias. Es su amor no hace diferencias. ¿Sabe quién hace las diferencias? Nosotros. Nosotros hacemos diferencias. Y nos pensamos mejores que otros, nos pensamos que vaya a saber. No, Dios nos hace diferencias. Fíjese que nos ha injertado en la vid, dice el texto de la Biblia, siendo nosotros no parte de la promesa. Él nos hizo parte. Es genial. Nuestro Dios es genial. Yo sumaría esta palabra. Es genial, es maravilloso, es único. ¿Cuánto podríamos decir de Dios? Pero su amor también tiene esta característica de que es personal. Sí, el amor de Dios es para todos, pero es para mí. Diga usted en su casa, es para mí. Otra característica, el amor de Dios es personal. Personal. Tiene que ver conmigo. Conmigo. Podríamos decir es exclusivo. Es mío. Dios me ama. Qué maravilloso que es nuestro Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos acompaña en esto y dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo Nancy, ya no vivo, mas Cristo vive en mí, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, esta experiencia de vida que estoy teniendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Diga, repita usted en su casa, ponga su nombre como puse yo el mío. Ya no vive Nancy. ¿Usted cómo se llama? Diga su nombre. ¿Ya no vive? Diga. Entonces ya, Él me amó a mí, se entregó por mí. Aleluya, somos fruto e hijos del amor de Dios. Qué maravilloso amor de Dios. Él me ama desde siempre. Y debemos corresponder a ese amor. Dios me ha amado. Dios me ama hoy. Sí, estoy en el mundo, vivo circunstancias, pero con Él estoy crucificado. Ya no vivo yo. Él me ayudará con las circunstancias de la vida. Dios me creó por amor. Dios me creó en el amor, con amor, para amar. Dios implantó en mí su eterno amor. Y qué bueno que el Señor ha tenido el deseo de generar hijos semejantes a su Hijo, al Hijo, a Cristo, a Jesús. Nos llama, nos convoca, nos invita a ser hijos como ese Hijo, a Él oíd. Cuando el Señor se estaba bautizando, ¿se acuerdan? Con Juan el Bautista, la Escritura dice que se oyó una voz que dijo a Él, este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él, a Jesús. Qué bueno que usted tomó la decisión de escuchar su voz. En su palabra, las Escrituras, nos habla de Jesús, nos habla de Dios, de su amor, pero en los evangelios nos enseña, nos muestra las enseñanzas de Jesús. Y caminemos como Él nos enseñó, porque Dios quiere que le adoremos, que le amemos en libertad, pero además Él quiere que volvamos a nuestra condición original, en el modo que Él nos creó. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
de entre muchos hermanos. ¿Sabe qué quiere el Señor? No que seamos maquinita fotocopia, no, pero que tengamos esa esencia, esa imagen que el Señor tenía, que Jesús tuvo, que tiene. Cuando usted descubre al Señor, su palabra, su mensaje, aquello que Jesús vivió, usted entiende la profundidad de ese amor de Dios. Y esto es lo que el Señor está procurando. Que marchemos en esta vida, que vivamos la vida con esta imagen de Jesús. No la imagen colgada en el pecho como tienen algunos, como los santitos que tienen colgado atrás la puerta. No. Hablo de que en su ser esté esta realidad de amor, de entrega, esta pasión que hubo en Jesús, su primogénito. Jesús, único Hijo de Dios. ¡Uy, pero qué bendito! Pero hemos sido adoptados hijos del Dios Padre. Digamos como de nuestro hermano Moisés Aguirre, que dice, Papito Dios. En su casa, anímese, Papito Dios. Qué bueno. Gracias, Señor. Este texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29, también es un lindo texto. Si usted tiene el ejercicio de memorizar, de aprender, de repasar, este texto junto con el de Juan 3:16, este texto también repítalo, los textos de Romanos son interesantísimos. ¿Quiere tomar un mate? Prepárese un matecito, le doy tiempo. Rico los mates, hidrata la voz. Estamos definiendo a Dios y en este intento de definir a Dios también tenemos que marchar en este plan de Dios. Hay un desarrollo del plan de Dios. Y cuando pensamos en el plan de Dios, bueno, estamos diciendo que Dios es amor. Estamos hablando de una existencia de Dios. Pero también tenemos que hablar de una existencia del hombre. También tenemos que hablar de una decisión del ser humano. Claro, en este plan de Dios hay dos partes. Dios y estamos nosotros. Claro, recuerde que Dios quiere redimirnos, quiere volvernos a restablecer en ese formato original que teníamos al principio de la creación. No estoy hablando de evolución. Estoy hablando que hay algo en nuestro ser que ha sido roto, quebrado, que se murió, que dejó de ser. Y el plan de Dios es restaurar eso, volvernos a nuestro estado original. Y sabe que en nosotros hay algo que nos condena. Dios perfecto, Dios es puro. Dios es impecable, como esos guardapolvos blancos que se usaban antes, que estaban bien planchados, que estaban almidonados. Dios es así, hermoso. Y nosotros somos un desastre. Mírese al espejo y vea si no. ¡Qué desastre que soy! Las decisiones que tomo, los pensamientos, las emociones. ¡Qué desastre, Señor! Y ahí tengo esto acá, que es este peso sobre mi vida, que lo llamamos el pecado. Si entendemos que Dios es amor, también tenemos que entender que nosotros estamos caracterizados por el pecado. No le eche la culpa al perro por lo que usted hace. No le eche la culpa al vecino por lo que usted decide. No le eche la culpa, a Dios, no. Hay una responsabilidad de parte de nosotros con esta cuestión que es el pecado. Y sepa que el Señor no habita donde está el pecado. Sepa que el Señor lo aborrece, lo detesta, lo condena. Al pecado el Señor no lo puede dejar pasar por alto. El pecado nos separa de Dios. Vamos a ver la definición que según la RAE tiene de esta palabrita pecado. Dice que es una primera definición dice que es la transgresión voluntaria de preceptos religiosos. La verdad que le falta un poco, Después dice cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Vamos un poquito más. Exceso o defecto en cualquier línea.
A ver el diccionario bíblico. Vamos a ver cómo define el diccionario bíblico esta palabrita tan dura que es el pecado. El significado bíblico de pecado se refiere al rechazo de la voluntad de Dios a aquello que Dios ha otorgado una importancia y se ha vulnerado. Aunque la palabra pecado podría traducirse como una ilegalidad, no sería del todo correcto. Pecado es aquello que consiste en vulnerar la palabra de Dios o incluso darle la espalda. El pecado es una acción hecha con determinación, es decir, voluntariamente, y que ofende a Dios. Pero por supuesto, sepa que el pecado tiene que ver con nuestra transgresión, con quebrantar aquellas leyes que Dios ha dado, con negar a Dios, con darle la espalda a Dios, con no interesarnos en Dios. Qué terrible, porque cuando pensamos en el pecado, en el alcance que tiene esta idea del pecado, todos estamos metidos en ese paquete. Nos incluye a todos, a todos. De Génesis capítulo 3 para acá, toda la humanidad está incluida. Todos somos pecadores. Otro texto que debemos aprender de memoria es Romanos capítulo 3, versículo 23, que nos dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. ¡Ay, qué terrible! ¡Qué terrible lo que dice este pasaje! Véalo, mírelo. Mire, Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaron. Muchachada, querido hermano, querida hermana, no hay excepción. Todos pecaron. Y usted me va a decir, no, pero mirá, tal personaje bíblico, qué extraordinario, qué maravilloso. No, mire, todos los relatos bíblicos, todos pecaron. Usted y yo pecó. Todos pecamos todo el tiempo, pero qué terrible, porque esta idea de pecado nos quita, nos expulsa, nos echa de la gloria de Dios. Nadie queda fuera, no hay exclusión de persona. ¡Ay, qué lindo el bebito recién nacido! ¡Qué tierno! Sí, esa ternurita. ¡Ay, Dios! También peca. Pero ¿cómo si no sabe ni decir ajo? Sepa con seguridad que también peca. Sepa que el alcance del pecado nos incluye a todos. Hay una realidad del pecado. Uno nacemos y esto está impreso en nuestra naturaleza. Lo que decimos naturaleza caída, es decir, como fuimos creados en ese principio, como nos narra Génesis, que Dios nos formó, que somos su especial creación, que depositó en nosotros administrar todo lo creado, esa creación ha caído en desmérito, ha perdido su pureza, ha perdido su estado original. De tal modo que todo lo que comprendemos, todo lo que entendemos está impregnado por el pecado. El pecado es una marca en nuestra vida. Está ahí clavado, forma parte de nuestro desarrollo. Fíjese en todas las áreas donde usted se desarrolle, en todo lo que usted ejecuta, en todo lo que usted es. Está presente el pecado. Estamos empapados del pecado. Y el pecado es tan grave, querido hermano. Tiene una gravedad que Romanos 6, 23, la primera parte, nos dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo medimos el pecado? Por su consecuencia. ¿Sabe cuál es la consecuencia del pecado? ¿Sabe cuál es la consecuencia de haber desobedecido a Dios? La muerte. Tenemos la muerte física, pero qué terrible es la muerte espiritual. Estamos desconectados de la realidad de Dios. Si Dios no nos alcanza en su amor, en su misericordia, es imposible que el ser humano tenga una reacción hacia Dios. Recuérdense que alguna vez hablamos en estas clases que es como que estamos con nuestra mirada viciada, turbia. No podemos tener claridad.
Fíjese lo limitado de nuestras palabras, que no podemos definir quién es Dios, que no podemos definir su amor. ¿Es porque Dios no se nos ha revelado? No, es porque el pecado nos ha invadido de tal manera que nos separó de Él. Y su consecuencia es nuestra muerte. Qué terrible el pecado. Y cuánto nos gusta vivirlo, pero arruinó nuestras vidas. Sabe que en nosotros tiene que haber una certeza, una convicción. Tenemos que estar seguros de esta realidad del pecado, de que lo cometemos a cada rato, todo el tiempo está ahí, respirándonos en la nuca, respirándonos. Déjame decirte que el pecado es algo que está dirigido contra Dios. Es una negación de Dios, es un rechazo, va directo. Cada acción que nosotros cometemos, todo lo que sentimos, todo lo que está impregnado de pecado, vas contra Dios. Vas contra Dios. Rechaza la fidelidad que Él tiene, desafía su autoridad. Y a veces desafiamos directamente la autoridad para con Dios y esa autoridad delegada. ¿Cuántas veces te enojaste con el maestro del grupo de crecimiento, con el coordinador, con el supervisor, con el pastor? ¿Cuántas veces hemos confrontado esa autoridad? ¿Cuántas veces hemos confrontado a Dios mismo, pensándonos superiores a Él? El pecado es terrible. Nos hemos independizado de Dios, como Argentina de España. Como si Dios fuera un opresor. ¿Sabe que el pecado te hace pensar que Dios es un opresor? Pero quien te está oprimiendo y dominando es el pecado. Esto tenemos que tenerlo claro, tenemos que transmitirlo con claridad. El pecado nos sojuzga, nos domina. Nos independiza de Dios, que nos da sentido a la vida. El pecado desagrada a Dios. ¿Cómo no lo va a desagradar a Dios si nos distancia de Él y Él quiere que seamos sus hijos? ¿Recuerda que hace un momentito decíamos que Él quiere ganar hijos para sí, para disfrutar de su gloria? Querido hermano, en la gloria hay disfrute. En su presencia hay paz. Tengamos en claro la seriedad del pecado. En este plan de Dios, sí, Dios nos ama. Uy, pero qué terrible. Soy un ser pecador. Está impregnado en mí el pecado. Pero necesitamos la solución. No nos podemos quedar con que es nuestra esencia, con que es nuestra naturaleza. No, Dios, recuerde, Dios trazó un plan. Tomemos conciencia de la gravedad de lo que nosotros estamos viviendo. Vivimos desde el principio una realidad seria, severa. Tenemos una distorsión del motivo por el cual fuimos creados, de la característica que hemos tenido desde el principio de la creación. Tengamos convicción del pecado. Sepa que aquello que hablamos al principio del arrepentimiento, de la conversión, tenemos que tener certeza de que soy pecador, que debo arrepentirme. En este plan que Dios ideó está la respuesta. Dios creó un plan de salvación. No nos dejó hundidos en el pecado. Dios, que su principal característica, su principal cualidad está impulsada por el amor. Él es amor. En su amor, en su trazado de plan,
porque en el pecado caímos por decisiones. Ahí estaban Adán y Eva comiendo el fruto y ahí vamos todos nosotros atrás tomando las mismas decisiones. Está el pecado ahí metido en nuestra naturaleza, pero en el plan de Dios que es perfecto, ahí está la posibilidad de salvación. Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nos habla de esa gloria perdida en ese jardín del Edén, en ese hermoso huerto, en ese lugar especial donde Dios puso ahí a Adán y Eva. Y ahí Adán y Eva desobedecen y toda esta historia que nos trajo aparejado la pérdida de muchas cosas, por sobre todo la pérdida de nuestra dignidad como especial creación. Y no podemos llegar a descubrir el lugar que ocupábamos, porque el pecado nos tapó, nos inundó. ¿Cuánto nos afecta a cada uno la desobediencia? Y ahí estaban Adán y Eva. Esa primera pareja que disfrutaba en ese huerto, en esa libertad, de esa conversación con Dios y Dios acompañándolo y desobedeciendo a una orden sencilla. ¿Cuántas veces nos encontramos a nosotros desobedeciendo órdenes sencillas de Dios? Volvamos a Él, volvamos al Señor. Me apremia el tiempo. En Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, dijo Dios: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sepa que del día, del momento cero, la hora cero, en que usted decide no escuchar a Dios, ciertamente la consecuencia de la muerte está ahí. Tome buenas decisiones. El pecado nos separó, nos alejó de Dios, nos hizo tomar distancia. Hay un abismo, es algo inaccesible la presencia de Dios. Qué desesperación para Adán y Eva cuando se encontraron, que al escuchar la voz de Dios ellos tuvieron la necesidad de esconderse, cuando antes con libertad se vinculaban con Él. Un abismo, una brecha gigante se estableció. Qué dolor profundo le establecimos a nuestro Dios. Qué dolor profundo. Romanos 3, 23. Volvemos a mencionarlo, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Señor, tú que tienes un deseo de tener muchos hijos, hemos sido invadidos, atrapados, ahogados por el pecado. Toda nuestra naturaleza, querido hermano, querido amigo, toda nuestra naturaleza nos aleja de esta relación con aquel que es amor. Nos aleja de Dios. Hay una brecha enorme, inalcanzable. Pero recuerde, Dios está trazando su plan. Dios es amor, Dios nos ama. Usted y yo irremediablemente somos pecadores. Ay, no, yo me porto bien. No, mire, descarte esa idea, descarte, porque aún nuestros pensamientos, nuestros conceptos de vida están inundados por el pecado. Todos pecaron, todos. Yo pequé, yo peco y estoy alejada de Dios. La hora sí lo dice que tengo que terminar, pero nos volvemos a encontrar en una próxima clase conversando respecto del amor de Dios, de su plan de salvación, para que usted tenga claridad, usted a la hora de enseñar a otros, de que no podemos dejar de considerar que Dios nos ama, que somos pecadores, pero que el plan de Dios sigue en marcha. Y lo vamos a ver en las siguientes clases. Dios les acompañe.